en nombre de un país. Entonces, yo aprecio mucho las entrevistas, respeto mucho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad editorial, pero siempre estoy muy concentrado y a veces un poco estresado, aunque tengo bastante experiencia, porque no debo de equivocarme y no tengo que emplear una palabra que no sea adecuada para expresar una opinión o para transmitir cuál es la posición de mi gobierno sobre un tema de relaciones internacionales o de la relación con Argentina o de la situación internacional. Es decir, que las palabras en diplomacia pueden ser tremendas causas de tensión y de conflictos. Hemos visto a lo largo de la historia que una expresión, un texto, podía provocar guerras. Así que soy consciente que como embajador o como diplomático, no he sido siempre embajador, empecé en la carrera diplomática como redactor a la base, ya tengo una trayectoria de 25 años en la diplomacia francesa, pues hay que medir sus palabras. En diplomacia, la palabra que sea la palabra expresada oralmente o escrita, porque los diplomáticos trabajan también mucho por escrito, pues hay que pensarlas bien y no hay que equivocarse. Así que soy consciente esta mañana que es un momento también para mí de concentración, de amistad, por supuesto, porque me siento en familia con vosotros, pero donde cuando hay que expresarse sobre la situación que usted mencionó en Ámsterdam, que para nosotros es una vergüenza y hay que condenar lo más firmemente posible, pues hay que pensarlo bien. Ya ven el embajador Nadal, que no por casualidad ha tenido los cargos que ha tenido, sabe expresarse, sabe del poder de la palabra. En el Talmud, embajador, dicen: la vida y la muerte penden de la lengua. Es decir, si hay algo, si Dios crea el mundo a través de la palabra, algo nos quiso enseñar justamente del poder enorme de la palabra, cuánto puede construir y cuánto puede destruir. Y los políticos y los diplomáticos tienen que saber eso siempre. Por eso qué importante lo que dijo. Y esto se aplica de forma magistral a la diplomacia. Esa frase del Talmud, yo creo, probablemente también en el marco nacional de una nación o de una comunidad, pero a nivel de relaciones entre pueblos, esa frase del Talmud es absolutamente y si algunos han sabido hacer del arte de la diplomacia un arte, son los franceses. No únicamente no tenemos el monopolio de la diplomacia, somos un viejo país, lo que significa que tenemos experiencia, no significa que nunca nos hemos acertado, o que siempre hemos acertado. A veces hemos podido equivocarnos en nuestra historia, pero es verdad que un país antiguo como el nuestro tiene la experiencia de la relación entre naciones y vimos nacer la diplomacia. Participamos como país actor de las relaciones internacionales desde hace siglos al desarrollo, a la construcción de las relaciones diplomáticas entre pueblos y a la construcción de lo que son hoy las embajadas, las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales. Eso es el producto de una historia a la que Francia, con otros países por supuesto, participó. Pero de nuevo, no tenemos ni el monopolio y no significa tampoco que no nos hayamos equivocado algunas veces. Nadie es infalible. Embajador, claro, decíamos, viene en un día muy particular y usted mismo lo mencionó. En realidad se puede asemejar a un pogrom. Yo decía la diferencia entre un pogrom y lo que es, una exaltación en un partido de fútbol, los que hemos ido a la cancha o que vamos a pasan cosas, hay violencia, pero lo que se sabe hasta ahora de información es que grupos organizados hace ya horas a través de las redes sociales salieron en grupos de 5 o 10 muchachos a, emboscar, hay heridos, hay una situación realmente que habla de eso, de algo que fue planificado. Pero quiero salir de este hecho puntual, que es de la fotografía de hoy, obviamente muy dolorosa, para entrar en nuestro bello continente europeo que tiene situaciones complejas, muy complejas, y Francia en particular también las vive, ha tenido
terrorismo muy intenso en muchos años, y todos estos elementos ahí confluyen con contradicciones, con dificultad. ¿Cómo está leyendo esta realidad de Francia y de Europa en un momento donde el mundo parece ir hacia la violencia, los extremos, y cómo se hace tal vez, cuáles son los antídotos? Está acá, voy a decirlo y lo voy a mencionar, mi querido amigo y socio, el imam Marwan Gil, que ustedes conocen, pero ¿cómo se hace para que un modelo justamente donde hablemos de diálogo, hablemos de compartir, no sea lo que se imponga y no lo otro, que es lo que aparece con tanta intensidad? La violencia está en el corazón de la historia de la humanidad, desgraciadamente. Y las pasiones tristes de los seres humanos se han expresado a lo largo de la historia de la humanidad, y hemos conocido en Europa guerras múltiples. En el siglo XX, 2 guerras mundiales. Yo soy el nieto de 2 abuelos que fueron presos de guerra entre 1939 y 1945 en Alemania, como millones de soldados franceses que fueron capturados en 1940, cuando Francia perdió la batalla de Francia, y que fueron presos en Alemania. Entonces mis abuelos me contaron lo que habían padecido y lo que fue ese momento dramático de la primera mitad del siglo XX, donde los pueblos europeos, y en particular los franceses y los alemanes, desataron sus odios, fueron incapaces de controlar sus pasiones tristes, de cierto modo, para calificarlas: prejuicio, racismo entre los pueblos, y voluntad de acabar con el otro. Creo que afortunadamente en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fuimos capaces, los alemanes y los franceses primero, porque habían sido los 2 pueblos que se habían enfrentado con más violencia en aquel momento, desde el final del siglo XIX, fuimos capaces de decidir juntos que había que cambiar el rumbo trágico de la vida de nuestros pueblos, para que las generaciones que vinieron después no sean condenadas a enfrentarse de nuevo con los alemanes. Mis abuelos, que eran gente modesta del pueblo, de la clase media, estaban preocupadísimos por el riesgo que nosotros, sus nietos o sus hijos, mis padres primero, pero también los nietos, tuvieran que repetir lo que ellos habían conocido, porque habían nacido justo antes de la Primera Guerra Mundial, como niños. Entonces, ellos acompañaron, yo creo, con la mayoría del pueblo francés, como la mayoría del pueblo alemán, acompañaron la generación de la guerra, el general de Gaulle, el canciller Adenauer, entre otros grandes responsables políticos de la época, para cambiar ese rumbo trágico y crear lazos de solidaridad entre los 2 pueblos para que no pueda volver la violencia. ¿Y cuáles fueron esas medidas? No fueron solo palabras, nos tenemos que querer, hay que construir la paz. Fueron actos concretos. Por ejemplo, la creación del oficio franco-alemán de la juventud, que fue una medida muy audaz, y esta estructura político-administrativa, que sigue existiendo hoy, tiene como meta de organizar intercambios escolares entre franceses y alemanes. Tiene como propósito de organizar cada año millones de intercambios para que jóvenes alemanes y jóvenes franceses puedan cursar semanas, meses de clases en escuelas del otro país, para aprender el idioma, conocer otra experiencia educativa y estar en una familia del otro país, conocer sus modales gastronómicos, sus costumbres culturales, su forma de vivir. Eso empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Hicimos también un manual de historia común. No lo redactaron los políticos, sino historiadores de ambos países, que plasmaron en un manual para los jóvenes, para los estudiantes, con la historia de los 2 países en sus luces y sombras, sin tabú. Yo creo que eso contribuyó también mucho a cambiar la mirada de los 2 pueblos y de hacerles entender que éramos más hermanos que enemigos. Y
A partir de ahí hubo otros mucho más medidas que se adoptaron. La construcción de la Unión Europea, empezamos con 6 países y luego se expandió poquito a poco. Una Unión Europea basada en políticas públicas comunes. Política agrícola, política educativa, luego se hizo el programa Erasmus, extraordinario éxito, que no es únicamente en el ámbito universitario, sino también en los ámbitos de las profesiones manuales para que abarque a toda la sociedad y a toda la juventud, pero hicimos también políticas públicas en protección del medio ambiente, en el ámbito social, en el ámbito cultural, es decir que entre países un núcleo duro franco-alemán, pero que luego se expandió a 27 países, que es la realidad de hoy de la Unión Europea. Eso no significa, por supuesto, que seamos un paraíso, la Unión Europea, donde no hay aún tensiones, racismo y antisemitismo. Desgraciadamente, sabemos que esas lacras siguen en nuestras sociedades. Creo que se redujeron mucho en comparación con lo que fueron en siglos anteriores, en siglos pasados, en particular a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero lo que usted ha descrito, es decir, la intolerancia que está volviendo de cierto modo. El caos internacional que usted ha mencionado, que impacta nuestras sociedades, la cohesión de nuestras sociedades. Por ejemplo, la crisis en Gaza, evidentemente, tiene un impacto en muchas sociedades, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido y en muchos otros países. Esas tensiones necesitan reforzar nuestros pactos republicanos, el pacto común que nos une como pueblos, a nivel nacional y entre pueblos. Yo creo que no hay que desanimarse. Lo que pasó ayer en Ámsterdam es evidentemente un drama, es absolutamente inaceptable, pero no debemos bajar los brazos, es decir, no nos tenemos que quedar los brazos cruzados o en una posición de solo condenar sin actuar. Yo creo que a nivel educativo, a nivel de la relación entre pueblos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y estoy convencido que podemos superar esas tendencias que vuelven en nuestras comunidades hacia el odio, las tensiones, el racismo. Hemos alcanzado niveles de educación, de intercambios también internacionales muy intensos y yo creo que la vuelta a cierta forma de antisemitismo o de racismo en nuestras sociedades se pueden reducir y podemos lograr superarlas. Se necesita una movilización de los gobiernos y también de la sociedad civil. Creo que el libro que habéis escrito con Marwan, y se lo digo Miguel a usted también, Salam Shalom, es una contribución desde la sociedad civil a la necesidad de la reconciliación. Yo estoy convencido, por ejemplo, que entre Israel y los palestinos hay un camino de paz posible, hay un camino de entendimiento. Yo estoy seguro y convencido que Israel será reconocida en su entorno por todos los países del mundo y que eso necesita un esfuerzo político. Se necesita lo que hicimos, por ejemplo, con los alemanes, un oficio israelo-palestino de la juventud, un manual de historia común, pero eso necesita a la vez una movilización política y de las sociedades civiles que necesitan acercarse. El libro que habéis escrito es una magnífica contribución a eso. Entonces yo creo que no hay que desanimarse. Lo que pasó en Ámsterdam significa que no hemos acabado aún el trabajo en Europa, pero es el caso también en otros países, en otros continentes, ese trabajo permanente que debe de hacer el ser humano contra sus pasiones tristes. Y eso, yo diría, es una tarea que tenemos por delante y que nunca se acabará. Permanente. Porque las pasiones tristes, desgraciadamente, lo sabemos todos por experiencia, nunca desaparecen del todo. Tenemos que domarlas y tenemos que hacer prevalecer nuestras pasiones positivas, las que nos llevan a querernos, a acercarnos.
Es un trabajo. Yo diría que como diplomático no es el trabajo únicamente de los diplomáticos y de la política exterior. Se lo digo con mucha modestia. Yo creo que la diplomacia tiene que aportar algo, pero es un trabajo de toda la sociedad en su conjunto. El mundo del fútbol tiene que también hacer un esfuerzo para domar el riesgo de violencia, de intolerancia que hay, porque en el fútbol hay pasiones extraordinarias, son momentos de felicidad colectiva, pero hay también momentos de violencia. Lo vemos en Francia entre equipos que se odian, lo vemos en Argentina entre el Boca y el River o otros equipos, o donde hay también tensiones. Creo que el fútbol debe de ser un placer, una alegría colectiva y no un motivo de enfrentamiento. Y siempre estamos a veces en la frontera entre los dos y hay que lograr que el fútbol sea una alegría. Le voy a contar la final Francia-Argentina de la Copa del Mundo. Fue un momento intenso, de gran tensión, entre dos equipos que eran muy valientes y que llegaron hasta el último del suspense, hasta los penales. Yo le quiero decir que como francés fui muy decepcionado por la derrota francesa, pero no odio a los argentinos por eso. Yo respeto mucho al albiceleste y cuando veo a amigos argentinos les felicito por esa victoria, porque ese partido, antes que todo, fue un gran momento de fútbol. Muchos dicen que fue la final más bella de la historia de los mundiales. Embajador, le tengo un contrato ya. Ok, cuéntame. Una vez por semana lo necesito aquí haciendo esto que está haciendo, porque tiene tanto para decir, lo dice con tanta claridad y con tanta profundidad que es un placer. Pero quiero, de todo lo que ha dicho, hay muchos aspectos, tocar 2 o 3 por lo menos que usted pueda. Perfecto. Uno es, la primera pregunta casi es una obviedad, pero digo, con todo y este trabajo entre Francia y Alemania que se dio tan importante de reconciliación, tiene un marco político. La pregunta es si, por un lado, aprendemos de la historia, si realmente los seres humanos aprendemos de esas pasiones que usted mencionaba, estas pulsiones destructivas. Pero digo, los gobiernos y la Unión Europea es un ejemplo de que se pudo salir de esa tragedia de las dos guerras. Ahora, hay nuevos factores, el mundo va a una velocidad y hay nuevos factores. Uno importantísimo, y quiero no evadirlo, que creo que es un factor importante que está complicando la Europa, tiene que ver con lo que Oriana Fallaci hace 30 años decía, que la conquista de Eurabia en Europa. Hoy hay un grupo enorme de migrantes que llegaron sobre todo de África, buscando mejores oportunidades, que estaba muy bien, pero por otro lado parecería que no se logran integrar y que son parte de la dificultad hoy que tiene Europa. Por ejemplo, lo que pasó en Ámsterdam, no son holandeses, parecería, que tienen una historia muy importante en Holanda, sino nuevos inmigrantes que con resentimiento, con odio, quieren imponer agendas que no son las que clásicamente Europa quiere. Esto es un tema muy difícil, el tema de los migrantes y cómo se integran a sus sociedades. La migración es también un factor histórico de la historia de la humanidad. Los pueblos se desplazan y las nuevas formas de moverse se han desarrollado mucho, permitiendo migraciones más amplias aún con los nuevos modos de transporte. Entonces, Europa es un continente que tiene también una demografía que ha bajado bastante y entonces necesitamos aporte de población de otros continentes, como otros continentes tienen también una transición demográfica que necesita para renovar sus generaciones, para también sostener su economía, aporte de poblaciones de otros continentes. Francia es un país que ha recibido capas migratorias, en particular a finales del siglo XIX, en el siglo XX, muy importantes. Hemos tenido migraciones, en particular dentro de la Unión Europea, polacos, portugueses, españoles, italianos. Solo hay que mirar el equipo de Francia de fútbol de los 60 o 70 últimos años para entender que esos equipos fueron mestizos
suizos. En los años 70, el jugador emblemático del equipo de Francia se llamaba Michel Platini, hijo de migrante italiano, pero podría citar a muchos otros jugadores del equipo de Francia que eran hijos de migrantes. Y hoy vemos a un equipo de Francia que es también el producto de este mestizaje. Yo creo que el mestizaje es una gran oportunidad para nuestras sociedades, precisamente en línea con su libro, porque abre el espíritu de la sociedad, le hace descubrir otras culturas. Los que vienen de otros continentes con otras formas de vivir, otro tipo de cultura, se integran. Y hay una palabra bonita en español que es el crisol, que se puede crear y que se crea o que se debe de crear. Alors, no soy ingenuo, sé perfectamente que la migración puede también provocar tensiones, y hay tensiones en Francia como en otros países vinculados a esa migración. La inmensa mayoría de los migrantes son gente tolerantes, pacíficas, que se integran a nuestra sociedad. Nosotros somos un país laico, no tenemos religión de Estado, combinamos el universalismo con el respeto de la libertad de conciencia de cada ciudadano. Somos un país de tradición de judaísmo, tenemos una gran comunidad judía, una de las más grandes del mundo, tenemos por supuesto varias corrientes dentro del cristianismo, y tenemos desde hace unos años una comunidad musulmana que ha crecido mucho, que se ha desarrollado en Francia y de forma exitosa en la integración en la sociedad francesa. En la sociedad francesa hay muchos descendientes de migrantes o migrantes que alcanzan puestos de responsabilidad, que son líderes culturales, escriben novelas, hacen películas. Con ¿sí? las minorías extremistas, porque como usted ha dicho, la gran mayoría de los seres humanos más o menos podemos encontrarnos en espacios comunes de diálogo, de respeto. La Argentina es un ejemplo en términos de legislación, además del modelo de convivencia, de tener hoy leyes muy rigurosas con temas que hacen al antisemitismo, islamofobia, cualquier tipo de extremismo. El problema es qué hacen los gobiernos europeos y en particular Francia para luchar contra esos grupos extremistas que desgraciadamente han cobrado la vida de periodistas en Charlie Hebdo, han cobrado la vida en el supermercado kosher de gente. Digo, los hechos de terrorismo son muchos, demasiados. Se asesinaron 2 profesores también en Francia en los últimos años. Una mujer, todo la respuesta de nuestros gobiernos es la firmeza, una respuesta penal. No hay lugar en nuestra sociedad para el extremismo, para el antisemitismo, la islamofobia o cualquier tipo de odio. Yo creo que la base de la educación para la juventud es que hay que combinar el patriotismo con el respeto a las demás naciones. Y hay que distinguir patriotismo y nacionalismo. El patriotismo es amar a su país sin odiar a los demás, sin contraponerlo a los demás, sin construirlo en el odio de los otros. El nacionalismo, al contrario, es defender a su nación, pero en la hostilidad de las demás. Y eso es un veneno en una sociedad. Por eso creo que la política educativa es absolutamente fundamental, es la columna vertebral y es también la organización social. Nuestra organización social no debe de aceptar manifestaciones de extremismo o de odio. Y eso es absolutamente básico. Creo que nuestros gobiernos han adoptado en nuestra legislación reglas que son muy similares a las que existen en Argentina. Hay una respuesta penal instantánea, rápida. Hay también en el sistema educativo mecanismos de alerta cuando hay niños que pueden tener expresiones de odio, pueden tener expresiones de negacionismo, ese tipo de cosas. Hace poco se dio en una escuela una situación
terrible. Exacto, puede ocurrir y en eso hay una respuesta instantánea y en cada escuela de Francia hay un mecanismo de alerta con un responsable en el marco de la comunidad educativa para tratar ese tipo de comportamiento. Creo que es un mecanismo de alerta que no debe delimitarse al mundo de la educación, sino de toda la sociedad para no aceptar el rechazo al otro. Porque puede ser el otro en su religión, pero puede ser el otro en su origen geográfico, puede ser el otro por su orientación sexual, puede ser el otro por su aspecto físico. Y eso no es aceptable y la sociedad debe tener una respuesta firme que no solo sea penal ante la justicia, sino dentro de la comunidad. Es decir, en el marco de un edificio, en el marco de una asociación futbolística. La condena social. Exacto, y también un diálogo con las personas para hacerles entender que eso es quebrantar nuestra cohesión y nuestro pacto colectivo, porque al fin y al cabo una nación es un pacto entre ciudadanos que han aceptado vivir juntos y compartir valores y principios. Y esto es lo que llamamos en Francia, disculpa, no está muy bien. La República. Está hablando el embajador. Digo, ya saben por qué ha sido portavoz el hombre y digo, tendríamos que tenerlo aquí muchas horas porque la verdad es que tiene tanto para decir, embajador, es un placer enorme. Digo, y tantos aspectos, no va a alcanzar hoy, no vamos a entrar en el conflicto de Medio Oriente y en el vínculo particular que tiene Francia con Israel, que a veces tiene tensiones no menores, la fenomenología de el terrorismo, cómo abordar esto y cómo resolverlo. El mundo es un mundo hoy muy complejo, sí, muy paradójico, muy contradictorio, sin respuestas únicas, y por otro lado a veces algunos dicen Europa no está reaccionando con la capacidad de poder comprender los problemas que tiene, pero bueno, es una dinámica muy compleja. Ya está, porque el embajador se tomó este ratito además en días previos a la visita del presidente Macron, me imagino que dentro de una semana. Por eso, debe estar embajador. Estamos bastante cargados de trabajo en la embajada. Vine porque es una invitación extraordinaria que me habéis hecho, es una oportunidad de poder dialogar con vosotros dos y con los oyentes, pero efectivamente tenemos una carga de trabajo bastante intensa porque una visita presidencial para una embajada yo diría que es el momento más importante de una vida diplomática. Así que estamos muy concentrados y trabajamos. ¿La agenda ya está armada? 7 días a la semana. Sí, efectivamente. Llevamos ya casi 15 días preparándolo intensamente y trabajando con el gobierno argentino. No es que fue una visita planificada hace 6 meses. No, eso fue como una respuesta. Exacto, y un plazo, estaba buscando la palabra, un plazo muy corto. En principio ese tipo de visita se prepara con meses, con mucha antelación, pero hay también en el mundo actual visitas que se organizan con plazo corto porque la diplomacia tiene que ser reactiva, tiene que adaptarse y como hay un G20 que se reúne en Brasil bajo presidencia brasileña, los presidentes Milei y Macron querían tener un intercambio profundo sobre la situación internacional y sobre la orden del día de ese G20 y por supuesto hablar también de la relación bilateral franco-argentina. Los tiempos de hoy, ¿no? Todo muy rápido. Todo muy rápido, efectivamente. Bueno, por ahí incluso, porque claro, usted dice esto y hace un par de horas confirmó el presidente Milei que viaja a los Estados Unidos a un encuentro con el presidente electo Trump. Por ahí el presidente Macron quiere ir en el mismo vuelo. Todo cambia muy rápido. Efectivamente, el mundo cambia muy rápido. Los intelectuales dicen hay una aceleración de la historia. Entonces son momentos un poco de vértigos para los ciudadanos, incluso para los diplomáticos, para todos nosotros. Tenemos que adaptarnos y saber también reaccionar rápidamente para enfrentar nuevas situaciones y tomar nuevas iniciativas. Es un trabajo permanente, es un reto para toda la sociedad, no únicamente para los diplomáticos, es un reto colectivo. Y
esa aceleración de los últimos años no ha sido siempre en el buen sentido, como usted lo mencionó. Hay aspectos, desgraciadamente, en la actualidad que son dramáticos, pero creo, porque quiero positivar, que los aspectos dramáticos los debemos de superar juntos y debemos de reforzar nuestra humanidad común. Es difícil, pero estoy convencido que lo podemos lograr. Y de nuevo, quiero decir que vuestro libro es una buena contribución a esa necesaria humanidad colectiva que tenemos que reforzar. Invito a todos a leer Salam Shalom. Es un libro de optimismo, es un programa de fraternidad que realmente se puede enmarcar en los principios republicanos de Francia. Ustedes saben que en todos nuestros ayuntamientos están esculpidos los 3 principios básicos de nuestra república: libertad, igualdad, fraternidad. Lo están también en muchos edificios públicos en Francia, en las escuelas. Es para nosotros, yo diría, un programa colectivo permanente. No siempre hemos estado a la altura de esos 3 principios, no lo somos siempre a diario, pero nos tenemos que fijar ese objetivo. Y si lo logramos, sería ya un gran logro. Pero yo creo que nuestros padres fundadores, cuando escogieron ese lema, eran conscientes que era un proyecto permanente y un esfuerzo permanente en cada época y en cada generación para lograrlos. Así que a trabajar y a estrechar lazos también entre franceses y argentinos. A ver si tenemos una nueva final de la Copa del Mundo de fútbol. Puede traer un conflicto mayor, embajador. Qué lujo este embajador que tiene Francia en la Argentina, sin lugar a dudas. No era casual todo lo que ya nos habían dicho. Desde Venezuela nos venían diciendo, el embajador, un gran amigo y un hombre Gracias. Que ha hecho una tarea formidable. Otro día, y además es diplomático, ya salió de Venezuela, no lo voy a hacer hablar mucho de Venezuela otro día, pero está cerca físicamente la embajada de la radio, así Absolutamente. Que somos vecinos. Lo vamos a traer, embajador, más seguido. La última, porque claro, quedaron miles de temas, pero muchos judíos en Francia están muy preocupados y muchos han dejado Francia, dicen no se puede vivir como judío en Francia. ¿Qué les diría usted? Que son miembros de nuestra comunidad, que Francia tiene en sus valores, en sus principios, en su historia, en su corriente espiritual, una parte importante de judaísmo, y que no seríamos franceses si esa parte no se mantiene y sigue contribuyendo a nuestro pacto republicano. Así que nuestros ciudadanos de confesión judía son ciudadanos de primer nivel para nosotros, tienen todo su lugar en nuestra comunidad nacional, para nosotros el antisemitismo es incompatible con nuestra visión de la sociedad y con nuestra visión de la humanidad. Así que yo les pido quedarse con nosotros. Yo creo, de hecho, que el gobierno francés ha tomado muchas medidas para reforzar esa seguridad y para también reforzar nuestra cohesión nacional. Sé también que hay ciudadanos judíos que vuelven a Francia. Todos los que se van se quedan con nuestra nacionalidad y mantienen un lazo fuerte con Francia. Yo creo que Francia es un país que no hubiera sido tan importante en la escena internacional si no hubiera tenido esa comunidad judía y esa identidad judía como componente de su cohesión nacional y de su visión nacional. Así que yo estoy convencido que el momento que atravesamos es un momento difícil, pero que lo estamos superando y que la comunidad judía va a seguir ampliándose en Francia y contribuyendo a nuestro pacto republicano. Estoy convencido de eso y le puedo asegurar, por tener mucho contacto con esa comunidad, organicé aquí un viaje del CRIF en el mes de julio, vinieron para el triste aniversario del atentado contra la AMIA. Los lazos entre la comunidad judía francesa y la comunidad judía argentina son intensos y para Francia es un orgullo de tener una comunidad judía tan dinámica y tan abierta al mundo. El embajador Romain Natal, dije Romain. En francés, en español sería Román. Sí, un romance hemos tenido escuchándolo esta mañana. La verdad, embajador,
Gracias por estos minutos, sobre todo pensando en toda la agenda que tiene. Incluso si nos va a permitir, le vamos a invitar ese café que no le hemos invitado en el estudio. Lo estaba esperando, ¿eh? Viene, pero se lo vamos a dar en el lugar donde Borges se sentaba en las mañanas a escribir, entre otras cosas. Y Borges, un intelectual mayor para Argentina, por supuesto, pero mucho más allá de la Argentina, para la humanidad, y que tiene en Francia una importancia enorme. Estudiamos mucho a Borges. Borges era francófilo, hablaba muchos idiomas, pero conocía muy bien a nuestro país, y hay una pasión en Francia, en los estudios universitarios, en los intelectuales franceses para Borges, y le puedo decir que Emmanuel Macron es un gran aficionado a Borges. Cuando vino en 2018, estuvo con la comunidad argentina aficionada a Borges, y visitó lugares emblemáticos de Borges en Buenos Aires. Entonces lo va a traer de vuelta al café donde lo vamos a llevar ahora, donde Borges escribía. Embajador, un placer enorme. Me imagino que se siente cómodo en Buenos Aires, ¿no? Me siento como en familia, sí. Me siento como en familia porque el pueblo argentino es un pueblo muy fraterno. No solamente por el asado, también por el interés por el otro, el respeto a las otras culturas. Lo que usted mencionó del crisol argentino se siente en vuestra forma de relacionarse con los demás. Vivir en Argentina, de cierto modo, es vivir dentro de la humanidad, con muchas influencias distintas en este país, y una cultura argentina que ha logrado integrar muchas identidades distintas, y es un ejemplo para mí. Señores. Y se ve en el fútbol en particular, ¿eh? ¿Qué equipo? Depende de cuál. El embajador Román Nadal con nosotros, un lujo que nos hemos dado gracias al imán Marwan Gil, que ha hecho esto posible, porque él estuvo ya en contacto con él antes. Nosotros empezamos ahora este vínculo de encuentro fraterno, porque como alguna vez hemos dicho con el imán en algún lugar, en un ámbito, recuerdo en los Estados Unidos, en el Capitol Hill, que decía, antes de que perteneciéramos a Boca, River, Vélez o el PSG, lo que sea, éramos todos de un mismo equipo, somos siempre de un mismo equipo, y si no lo entendemos, tenemos un problema. El equipo somos todos, después el resto es anecdótico y hay que tenerlo muy presente. Embajador, gracias. Merci beaucoup, que tengan un feliz viernes y un buen fin de semana.